envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Nos presentamos delante de ti, Señor, y nos rendimos a ti en adoración. Hola, varones de Maná, Dios les bendiga a todos. Qué gusto poder saludarlos y poder comunicarme con ustedes en esta ocasión. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 de Samuel 22:2. Se llama Gracia contra depresión. Cuando David huyó del rey Saúl y del rey Aquis de Filistea, se metió en la cueva de Adulam. Eso ya lo hemos estudiado. Era un lugar muy escondido, aún hoy es difícil llegar ahí. Estaba deprimido, afligido, en amargura de espíritu. Pero lo supieron sus hermanos y ¿qué cree que pasó? Eso que dice 1 Samuel 22:2. Y se juntaron con él los afligidos, todo el que estaba endeudado, los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. No se hizo jefe, lo hicieron jefe. ¿Qué escenario? Imagínense, David deprimido, y por tener fama de guerrero campeón, vinieron los deprimidos a seguirlo. Eso fue el remedio para David. No podía su corazón sentirse solo si otros más solitarios buscaban su ayuda. Se alivió y se fortaleció y hasta compuso ahí 2 de los salmos. Así pasa en estos días en las iglesias, las familias y las amistades.
Aún los desanimados debemos animar a otros y así nos animaremos. La depresión se quita al orar, al leer la Biblia, al oírla y al repetir en voz alta palabras positivas de fe y de verdad. Hasta ahí lo de David. Vamos ahora a ver al profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. El profeta Elías tuvo gran valor para matar a 450 profetas de Baal, el falso dios, y por medio de Elías hizo Dios 7 milagros o más. Pero la malvada reina Jezabel, dice allí en 1 de Reyes 19:2, envió a Elías un mensajero, diciendo que juró matar a Elías, pero le envió solo un mensajero. ¿Por qué no envió soldados? Realmente por temor al poder de Dios que actuaba sobre Elías. Elías debió entender, y nosotros también, que así hace el diablo para meternos miedo. ¿Y por qué? Aprendamos. La fe de ayer no alcanza para los problemas de hoy, ni la de hoy para mañana. Cada día trae su propio afán. La fe hay que renovarla leyendo la palabra de Dios y orando por un toque del Espíritu Santo. Seamos prudentes, pero no nos dejemos deprimir por ninguna plaga. En el nombre de Jesucristo. Elías tuvo miedo y sufrió depresión. La depresión es esa gran tristeza, ansiedad y total desánimo que afecta a tantos. Es causa de mala salud, de muchos vicios y de muchos suicidios. Elías sabía que a otros profetas les dieron muerte por decirles a los pecadores que se arrepintieran. Y por eso tuvo miedo. Orar y leer lo positivo alivia siempre la depresión. Se comprobó que dibujar y colorear nos ayuda a niños, adultos, abuelos y abuelitos a aliviar la ansiedad. Dice ahí en Primera de Reyes 19:3, viendo el peligro, se fue para salvar su vida. La fe nos acerca a Dios, pero el temor nos deprime y nos aleja mucho de Dios. Y dice, y vino a Berseba. Pero Berseba está muy al sur de Judá, al otro extremo de donde Elías vivía en Israel, a unos 40 kilómetros de distancia. Y un día antes, al final del capítulo 18, Elías había corrido por unos 20 kilómetros delante del carro del rey Acab, y ahora 40. Si iban a pie él y su criado, caminarían unos 2 días. Mientras uno tiene, como Elías, el apoyo de Dios, puede vencer y se siente vencedor. Pero si la vida es amenazada sin haber logrado mucho, o si hay carencias, fracasos, luto, soledad, el ánimo del corazón se comprime. Y dejó allí a su criado en Berseba, tal vez en parte porque vendría el criado cansado o porque el miedo desconfía de todos. Y Elías quizá desconfió aún de su criado. No nos extrañe si alguien nos teme. Se quedó solo Elías y eso no es nada bueno estando así deprimido. Y luego dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino. Tal vez en un jardín se habría reanimado, pero en el desierto es como irse lejos de Dios y de los demás, aunque no sabía Elías que un ángel de Dios
lo iba siguiendo por todo el camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. El enebro es un arbusto sin hojas, con agujas como de pino, de muy poca sombra. Cerca de mi casa hay uno. Y deseando morirse, dice, y deseando morirse, desearlo es casi como suicidarse, como tantos lo hacen después de desearlo, para tratar de escapar. Dijo: oh Jehová, quítame la vida. Eso fue una oración. De no ser por esa oración, que es indispensable, tal vez habría muerto de hambre, de sed o de suicidio. Pero dijo: quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Posiblemente menciona a sus padres por algún trauma familiar que no logró superar y que le dolía. Sucede que en la Biblia, cuando algún personaje no se menciona el nombre de sus padres, es tal vez porque no fueron dignos de escribirse. Y de Elías no se dice quiénes fueron sus padres, solo dice que era de los moradores de Galaad. A muchos les pasa eso, pero eso solo se supera con la gracia de Dios, que nos consuela de lo propio y de lo ajeno. Y dice el 19:5, y se quedó dormido. Eso sí alivia un poco la depresión. Y aquí un ángel le tocó: levántate, come. Solo eso le dijo el ángel, pero no se fue. Entonces Elías miró una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre las brasas. Antes, en 17:13, él había pedido eso mismo, así le gustaba. Pero ahora se la preparó el ángel. ¿Sería maná? ¿Sería pan del cielo? Y comió y bebió y volvió a dormirse. Es que es muy temprano, ángel. No era maná. Y la depresión se alivia durmiendo, pero no demasiado. Y comiendo algo que sea al gusto, pero no alcohol, que es engañoso. En Proverbios 23:34 dice: serás como el que está en la punta de un mastelero. Recuerdo que una novela de marinos, un par de marinos novatos los pusieron a prueba y les dijeron: deben subirse al mástil, allá a lo más alto. Y subieron, y el mástil se movía de un lado a otro por el viento. Y entonces miraron hacia abajo, dijeron: tenemos que vomitar, pero allá hay gente abajo. Y usaron sus gorras de marino para recoger lo que vomitaron y las dejaron colgaditas ahí en el mástil. Dice en Proverbios 23:34b: serás como el que está en la punta de un mastelero, como aquellos marinos. Pero volvamos al maná. Imagínense, en ese mismo desierto, los hebreos escapados de Egipto, para animarse, comieron maná 40 años. Ese número 40 lo veo muy seguido. ¿Se aburrieron del maná? No. Cuenta la tradición judía que al comer el maná, cada uno sentía el sabor que deseaba, excepto los amargados, que sí se aburrieron. El caso es hacer algo. Si eso no basta, busquemos compañía humana o compañía celestial, o ambas. Elías, con un pan y una palabra de Dios, durmió como bebé, pero al amanecer volvió el ángel. En 19, versículos 7 y 8 dice: levántate y come. Primero de Reyes 19, 7 y 8. Levántate y come, largo camino
te espera. El ángel no se refería al largo camino que Elías iba a caminar, sino al largo camino que Dios quería que caminara. Sí, comamos siempre palabra de Dios para seguir en el camino que es Cristo Jesús. Sí, pienso que el ángel se refería a ese largo camino de servir a Dios, pero Elías no lo entendió así. Y fortalecido, caminó 40 días y 40, otra vez es el número 40. Pero no dice 40 días, dice 40 días y 40 noches. ¿Caminó durmiendo o durmió caminando? Ahora sí que comió maná, el pan presencia celestial que le dio el ángel. Y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, dice la palabra, llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Se dice en la Biblia, monte Horeb o monte Sinaí, viene a ser lo mismo. Fue al monte donde unos 1000 años antes el Señor le habló a Moisés desde la zarza ardiendo. Pero como nos pasa a veces, ni eso le reanimó. Quería Elías algo más fuerte. Querer experiencias fuertes es pura carnalidad. A muchos nos ha pasado. Y dice los versículos 9 y 10. Y allí se metió en una cueva, como aquella donde se metió David. Y Jehová le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Palabra Jehová aquí es el Espíritu Santo, que nos sigue a donde vayamos. ¿Qué haces aquí, Elías? Dice el Espíritu Santo. Problema resuelto, ya está aquí la gracia, ya está aquí el Espíritu de Dios. Pero Elías le dijo, me buscan para quitarme la vida. Nadie lo buscaba. Él solo se buscó la triste cueva, como la cueva de Adulam, donde David, a quien sí buscaban, al fin se alegró y compuso aquellos salmos. Luego dice, él le dijo, 19, 11 y 12, dice, él le dijo, es decir, el Espíritu Santo le dijo, sal fuera, ponte delante de Jehová. Así nos dice Dios que salgamos de nuestra cueva y nos pongamos delante del Señor. Pero ya no dormido ni caminando, de rodillas, por favor. No quería él salir de la cueva, como la mayoría de la gente, como yo hace 38 años. No queremos a veces salir y ponernos delante del Señor Jesús. Luego dice, y un grande y poderoso viento rompía los montes, y tras el viento un terremoto, y tras un fuego. ¿Qué tal, Elías? Ahora sí, una experiencia fuerte. A veces buscamos así el fuego y el terremoto, y luego nos vemos en grandes apuros. Y dice, pero Jehová no estaba. No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Bueno, sí estaba, pero no impresionó a Elías, y a veces tampoco a nosotros. Y tras un silbo apacible y delicado. ¿Qué haces aquí, Elías? La misma voz del principio. No hay más que volver a la gracia, al Espíritu de Cristo, el paciente consolador, y ocuparnos en hacer algo bueno, como ayudar a otras almas aún más deprimidas. ¿Cuántas veces hemos huido por temor o por capricho? Aún así el Señor ni nos deja ni nos dejará. Y luego el Señor mandó a Elías a eso, a cumplir su misión de profeta. Y quedó sanado del susto, y fue libre del miedo a Jezabel. Así nosotros en Cristo Jesús somos libres del pecado y de todo temor. Esto
es el remedio definitivo. No puede el corazón sentirse solo si a otro más solitario va a consolar. Hace poco, el domingo 11, el pastor Chuy mencionó Ezequiel 18:4-9. El alma que pecare, esa morirá. Eso a menos que cumpliera las obras de la ley de Moisés para agradar a Dios y así hallar gracia en Él. Pero desde que Cristo Jesús padeció, estamos viviendo en el período de su gracia, que ya pronto cumplirá su plazo para dejar lugar al juicio de Dios Padre. En los negocios y en algunos préstamos bancarios se llama período de gracia al plazo inicial en que no hay que dar abonos al crédito ni se cargan intereses, hasta después que pasa el período de gracia. Así la gracia divina consiste en no tener que pagar antes con sacrificios por nuestros pecados, sino solo creer que Él los llevó en la cruz y entregarle nuestras vidas. Si no se muere al pecado, no se vive a la vida. No sé si estés, hermano, como Elías, pero si acaso hoy o después lo estuvieras, escucha bien. ¿Qué hace usted ahí, hermano? Oremos todos ahora. Gracias, Señor y Dios, Padre nuestro, por darnos palabras de ánimo en las Escrituras. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, acepto y aprovecho tu período de gracia. Reconozco mis culpas, errores y desvíos. Te recibo en mi corazón, en mi mente y en todos mis asuntos. Sé mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu gracia. Amén. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por la fe. Es don de Dios. Dios bendiga y guarde a todos. Amén.